Hola a todos. Hoy quiero hablarles de Jinxie, una personaje de rareza 5 estrellas, usuaria de espada doble con atributo espectro, cuya forma de juego se centra en manejar un recurso especial llamado incandescencia, para luego desatar un daño masivo en ráfaga. Lo que lo hace tan especial es cómo acumula y aprovecha su recurso. Puede llenarlo con tus ataques normales y con los ataques coordinados de tus aliados. Al llegar el punto máximo, su daño explota. También tiene acceso a un combate aéreo que, a diferencia de Linian, se controla de manera más sencilla gracias a las habilidades que puedes usar mientras vuela. El fuerte de Jinxie, su mecánica clave, tiene dos partes. Le permite generar incandescencia hasta 50 cargas, cuando ella o sus aliados hacen daño o cuando realiza ataques coordinados. Le da acceso al estado de encarnación. Al usar su primera habilidad de resonancia mejorada, este estado potencia todas sus habilidades y la envía a los aires, donde casi todos sus ataques son usables. Por cada golpe que causa daño a un aliado, Jinxie obtiene una carga, con una recarga de 3 segundos, y consigue dos cargas de fuerte cada vez que un aliado usa un ataque coordinado, con otra recarga de 3 segundos. Si estos dos eventos ocurren a la vez, puede recibir 3 cargas simultáneamente. Lo mejor es que cada tipo elemental en tu equipo, electro, espectro, fusión, etc., pueden desencadenar estos efectos por separado, permitiendo acumular aún más incandescencia. Además, tras usar su habilidad de Outro, el entrenamiento para ganar carga baja de 3 segundos a 1 segundo, acelerando muchísimo ese proceso. El estado de encarnación es clave en kit de Jinxie y se activa con resplandor desbordante. La envía a volar de forma parecida a la ulti de Linian, pero con mejor control y sobre todo con la posibilidad de usar la mayoría de habilidades mientras está en el aire. Lo ideal es permanecer en el estado de encarnación siempre que sea posible. Gracias a que esta habilidad tiene solo 12 segundos de recarga. Durante este estado, sus combos y habilidades se vuelven aún más fuertes, especialmente sus ataques básicos mejorados y sus habilidades de resonancia. En cuanto a las habilidades de resonancia, Jinxie tiene 4 variantes, más que cualquier otro personaje. Por defecto, daño básico de espectro y un pequeño dash. Casi no se usa en rotaciones óptimas. Resplandor desbordante. Es la primera versión mejorada. Activa tras usar el cuarto ataque de su combos de básicos no mejorados, o después de usar su intro. Causa daño espectro y activa el estado de encarnación. Divinidad creciente. Segunda versión mejorada. Se usa solo si estás en el estado de encarnación. Da un daño fuerte de espectro y casi siempre se utiliza justo después de resplandor desbordante. Epifania luminosa. Tercera y última versión mejorada. Se activa tras el cuarto ataque de sus básicos mejorados en el estado de encarnación. Es un golpe enorme que consume toda la incandescencia para infligir daño espectro masivo. Suele usarse como golpe final antes de cambiar de personaje. Ese es el flujo general de las habilidades de Jinxie, sin contar su eco o la ulti. La idea es usar su intro para poder acceder a resplandor desbordante, activarla, encadenar divinidad creciente, realizar 4 ataques básicos mejorados, ejecutar última fase de habilidad y luego cambiar de personaje. Su ulti inflige un daño increíble de área, causando daño espectro. Y aunque genera energía de concierto, cuesta 150 puntos de energía resonancia, lo cual es bastante. Aún así, vale la pena usarla cada vez que esté disponible para no desperdiciar energía. Sobre todo porque puedes activársela mientras estás en el aire. Debes tener en cuenta que Jinxie requiere bastante tiempo en el campo para llevar a cabo sus rotaciones cortas pero continuas, aprovechando su intro y su habilidad de resonancia, en cuanto se recarguen para acelerar la generación de concierto en sus aliados. A pesar de que suene un poco enversado,
En la práctica es muy sencilla de jugar. Solo debes pensar bien quién entra después de su rotación y cómo maximizar el tiempo en que tus aliados generan ataques coordinados. Gracias a su daño en área insuperable y uno de los mayores daños a un solo objetivo, Jinchi está ahora mismo en lo más alto del meta. Además, es flexible con sus compañeros de equipo, siempre que aporten ataques coordinados, preferiblemente de distintos tipos elementales. Así que, si quieres un personaje con un kit complejo pero fácil de ejecutar y rotaciones aéreas que se sienten geniales, Jinchi es tu mejor opción. Ahora que sabemos de qué es capaz Jinchi, veamos qué armas la llevan al siguiente nivel. La número uno es sin duda Eras de Cosecha, su arma exclusiva. Aporta mucho a la tasa de crítico, el daño de habilidad de resonancia y la bonificación de daño general, multiplicado así el poder de Jinxie. Y como ella por sí acumula mucho porcentaje de daño de su propio kit y de los ecos, a menudo conviene subir su ataque para exprimir su potencial. La segunda opción top es arma exclusiva de Ziyan, que tiene un elevado daño crítico como estadística principal y aporta varios beneficios extra tras usar habilidad o la liberación de resonancia. Y luego está Navaja Brillante, que ofrece un buen ataque, aumento de ataque en porcentaje y regeneración de energía para tener más flexibilidad en las substats de tu equipamiento. Si prefieres un arma con un enfoque más utilitario, Mandoble 41 te da bastante regeneración de energía y un bonus de ataque en porcentaje. Fácil de mantener si mantienes la salud por encima de 80%. Para un enfoque totalmente free to play, Corriamiento al rojo es excelente con su potenciador de porcentaje de ataque tras usar tu habilidad de resonancia y cierta regeneración de energía adicional. Espada de Helios te va a otorgar ataque en porcentaje, de forma gradual tras usar habilidad de resonancia, pero tarda unos segundos en cargar a tope. Así que puedes quedar por detrás de otras opciones si buscas algo más expansivo. Por último, esta espada no es tan fácil de aprovechar con Jinxie, porque sus ataques mejorados se cuentan como habilidades de resonancia, no como ataque básico o pesados, lo que impide aprovechar bien el buff de esta arma. Mejores conjuntos de ecos. En cuanto a conjuntos de ecos, el favorito para Jinxie es Luz Celestial, que otorga un 10% de daño espectro incondicional y un 30% adicional durante 15 segundos tras usar la intro. Dicho de otro modo, casi un 40% de daño espectro extra cuando más lo necesitas. Como eco principal, como eco principal destaca Jue, sin discusión. Al ser una invocación, no consume tiempo en campo y además ofrece un 16 más de daño de habilidad de resonancia durante 15 segundos. Perfecto para las cadenas de ataques de Jinxie. Y ese daño constante, dot de Jui, ayuda a generar más incandescencia de fondo. Sobre estadísticas de ecos, considera lo siguiente. La 4. La 4 prioriza daño crítico o tasa crítica. Eco de 3, coste de 3, usa porcentaje de daño espectro o ataque en porcentaje. Si llevas cuchilla, puede que te convenga doble porcentaje de daño espectro. Con años de cosecha, una mezcla de porcentaje de daño espectro y ataque puede rendir mejor. Y de coste 1, los dos. Suele ser mejor el ataque en porcentaje por lógica. En la substat busca primero regeneración de energía, hasta donde sea necesaria para tu rotación, sin sobrepasar.
Luego tasa de daño crítico, seguido de ataque, daño de habilidad de resonancia y por último, ataque plano. Estos son los rangos de atributos que podrían funcionar mejor en una agencia optimizada. Recuerda que cada personaje y equipo puede variar un poco. Ataque tiene que ser mínimo 2000 y ya si podemos conseguir 10400 sería perfecto. Y si más, aún mejor. Daño espectro varía entre 60 y 90%, incluyendo habilidades inherentes. Daño crítico 110-150 porcentaje. Por encima de 150 base, o sea, básicamente casi 300. Crit rate 55-75. O sea, mínimo, es mejor tener mínimo 75. Y regeneración de energía 135 para tener siempre lista su ulti. La ulti de Jinxie, que cuesta 150 de energía, no es esencial en cada rotación, pero causa un daño enorme en área. Así que siempre es buena idea usar en cuanto la tengas para no sobrepasar el límite de energía. Ten en cuenta que Jinxie genera energía bastante rápido con sus rotaciones, pero aún así podría no llegar a cada rotación con la barra llena. Generalmente puedes aspirar a avanzar cada 2 rotaciones según tu equipo y cómo manejas el tiempo en campo de batalla con cada personaje. Si tus compañeros generan mucha energía y pasan más tiempo atacando, la necesidad de equipar con más porcentaje de regeneración de energía baja y viceversa. Para que Jinxie brille, necesitas aliados que puedan avanzar ataques coordinados con frecuencia, generando así sus cargas de incandescencia de forma constante. Aquí van algunos de los mejores. Zeshi, probablemente el mejor compañero de Jinxie. Sus ataques coordinados tienen gran duración. Aporta 25% de amplificación de daño de habilidades con su outro. Genera energía y casi no requiere tiempo en campo. Una sinergia brutal. Yin Li, otra gran opción. Hace mucho daño personal y brinda un buen número de ataques coordinados, aunque requiere algo más de tiempo en campo que Zeji. Aún así, es una dupla top. Yanwu, la mejor opción económica. Aporta cargas de incandescencia sin tener que estar casi nada en el campo. Perfecto para jugadores free to play o que busquen una composición sencilla. Verina, una support de curación muy útil que además proporciona un aumento de ataque en todo el equipo y 15 de amplificación de daño y rotación rápida. Sus ataques coordinados ayudan a que Zeshi acumule incandescencia más rápido. Guarda Costa. Otro gran healer premium que otorga buff de tasa crítica, daño crítico, ataque y amplificación de daño. Sin embargo, no tiene ataques coordinados, así que Jinxie acumulará sus cargas un poquito más lento. Ejemplos de equipos. Mejor equipo es Jinxie y Zeji, y Verina o Guardacosta. Yo como no tengo Zeji, tengo aquí Yanwu, pero vosotros imaginad que en vez de Yanwu, aquí está Zeji. Equipos con Yinli. Jinzi, Yinlin, o sea, ahí otra vez no tengo Yinli, pero imaginad que en vez de Yanwu está Yinli. Y es o Verina o Guardacosta. O sea, lo que tenéis, o que sea mejor para vosotros. Y equipo económico sería Jinxie, Yanwu y aquí ya otra vez lo que tenemos mejor es Guardacosta o Verina
O ya si no ni tenéis ni una ni otra, podéis elegir perfectamente a Baiji. Además también tiene ataques coordinados. O sea, eso sería equipo free to play. Por decir así. Ahora os voy a mostrar cómo jugar a Jinzi y algunos consejos como formar equipo, por decir así, más free to play y que haga daño Jinzi bastante bueno. Primero de todo es equipar Yanwu con este set de este rejuvenecedor brillante. Equipáis con este set y le ponéis, por ejemplo, a Tortuga esta. Y para que este set funcione en Yanwu, tenéis que equipar estas guantes. Tienen que estar por aquí. Aquí, estos. Originite Type 4. Type 4. O sea, estos guantes tienes que equipar, porque lo que permite es activar el set de curación. Y activar el bonus de set también. O sea, activar bonus de daño. Y ya que vais a tener a Vrina en vuestro equipo, a Vrina vais a equipar con este set. Con este set. Nubes iluminadas. Porque así vais a usar bonus de daño que da este set para Jinzi. Y ahora os voy a enseñar cómo hacer rotación correcta. Correcta como, por lo menos como la uso yo. Porque cada uno ya se intenta encontrar la más fácil para él y como le guste más. Primero cambiamos a Yuanwu y ponemos esa roca, o sea, y cambiamos a Verina. Antes de cambiar a Verina, con Yanwu lo que tenéis que hacer es hacer un par de ataques básicos para activar el set de curación y activar el bonus de set. Luego cambiamos a Verina. Activamos su concierto. Usamos Tortuga. Y cambiamos a Jinzi. Usamos Echo. Usamos ulti si está activa. Usamos habilidad resonancia. Y usamos su última fase. Y de aquí cambiamos a Yanwu otra vez. Ponemos su roca. Hacemos ataques básicos. Cambiamos a Verina. Otra vez cargamos su concierto. Activamos Tortuga. Activamos ulti si está activa. Y de aquí otra vez cambiamos a Jinzi. Activamos Echo. Activamos su primera fase de su ataque. Y activamos su última fase. Cambiamos otra vez a Yanwu. Hacemos otra vez ataques básicos. Cambiamos a Verina. Activamos su concierto. Su Echo. Cambiamos a Jinzi. Activamos Echo. Activamos su habilidad de resonancia. Y atacamos. O sea, eso sería rotación total. Y repetimos esto.